Buenas tardes. Aquí servidor el ingeniero Carlos Siglo García con el tema Estudios de Ingeniería de Tránsito. ¿Qué es la Ingeniería de Tránsito? La Ingeniería de Tránsito es una rama de la ingeniería civil que se enfoca en diseño, operación, gestión, sistemas de transporte y tráfico de las vías. ¿Para qué sirve? Como todas las demás ingenierías, sirve para brindar soluciones. En este caso, algunas de las principales áreas de aplicación son planificación de la movilidad urbana, diseño de carreteras, diseño de sistemas de transporte público, gestión de tráfico y seguridad vial. La importancia. El diseño de una vía, intersección o entronque es crítico para garantizar una gestión eficiente del tráfico. En la ingeniería de tránsito se debe considerar la geometría, la cantidad de vehículos que circulan, el tipo de vehículos y las necesidades de los peatones y ciclistas. Además, deben tener en cuenta la seguridad vial y garantizar que se cumplan las normas y reglamentos pertinentes. Todo esto para optimizar el uso de las capacidades de las vías acorde a las necesidades. En este caso, platicar un poco acerca del trabajo de campo que se requieren para hacer los estudios de tránsito. Vamos a empezar con la parte principal, que son los aforos vehiculares, que es la determinación del volumen de tránsito que circula sobre la zona de estudio. Para ello tenemos que son dos métodos principales y dos tipos, siendo el método manual y el método automático en métodos, y en tipos es permanente y temporales. Para el método manual, este es un método para obtener atributos del flujo de tránsito a través del personal que realiza el conteo vehicular de forma visual. En cambio, para el conteo automático, se refiere al procedimiento de recopilación de datos con un equipo automático destinado para registrar continuamente los componentes del flujo de tránsito en un tiempo determinado. Tecnología del conteo. Actualmente hay muchas tecnologías que se ocupan para contar vehículos y aforarlos. En este caso tenemos una pequeña tabla proporcionada por la SCT, en donde se muestran la tecnología, el conteo, presencia, velocidad, información de salida, clasificación, crisis multicarril, ancho de banda, costo y duración del conteo. Para esto tenemos los tipos: sensor de lazo inductivo, sensor de flujo magnético, detector magnéticos inducidos, radar de microondas, sensor de ultrasonido, radar láser, sensor infrarrojo pasivo, mangueras neumáticas. Estas creo que muchos las han de conocer porque son las que la ST suele colocar en las carreteras. Y sistema de detección por video. Como podemos ver, de los más óptimos son tanto el sistema de detección por video como las mangueras automáticas, donde tienen un bajo costo y un rendimiento muy excelente. También tenemos en este estudio que interviene el registro de tiempo de semáforos, donde tenemos que los semáforos son dispositivos electromagnéticos y electrónicos que se usan para facilitar el control de tránsito de vehículos y peatones. Tenemos también que interviene el ciclo, que es el tiempo de segundos que tarda en desarrollarse una secuencia completa en la luz de los semáforos. Asimismo tenemos la fase, que es la parte del ciclo asignada a cualquier movimiento del tránsito. Para el registro del tiempo de recorrido, se emplea ya sea bien la grabación del entronque de al menos 5 ciclos, o bien sea en campo, llevando un cronómetro, una tablita, un lapicero y hacerlo en el lugar. También tenemos aquí encuestas de origen-destino, las cuales son un tipo de encuestas que se recopila información sobre los patrones de viaje de los residentes de una ciudad en un periodo de tiempo específico. Esta información incluye el volumen y dirección de los flujos de personas que se pueden utilizar para planificar la movilidad de la ciudad. Las encuestas de origen-destino analizan los viajes realizados en la vía pública, tanto en transporte público como en privado y a pie. Los datos recopilados permiten obtener una imagen detallada de los patrones de viaje y se pueden utilizar para calibrar el modelo de transporte en la ciudad. No sé si notaron aquí que hace aproximadamente unos medio año hicimos aquí unas encuestas de origen-destino aquí en la ciudad de Puebla, la vía Cliscayo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo está conformado un formato de encuesta de origen-destino, donde tenemos que viene aquí la ubicación, el sentido, el periodo de la encuesta, y empezamos con las preguntas que le hacemos a los choferes. ¿Dónde inicia su viaje? ¿En dónde concluye su viaje? ¿Cuántas veces por semana realiza el mismo viaje? ¿Cuántos ejes tiene la unidad? ¿Cuál es el tipo de carga que transporta y tipo de combustible que utiliza? A pesar de que muchas veces venimos apoyados con la policía o con agentes gubernamentales, a veces es complicado realizarlas, puesto que muchas veces los operadores, ya sea por el tiempo o por desconfianza, no se detienen a realizarlas. También tenemos el estudio de velocidad de punto, que es la velocidad de un vehículo a su paso por un tramo de un camino. Los valores usuales para estimarla son el promedio de las velocidades en un punto de todos los transportes o de una clase establecida de unidades. Esta velocidad es denominada para aquellos vehículos que recorren distancias relativamente pequeñas. Este estudio se hace en velocidades
en distancia entre 25 metros, 50 metros, 70 metros y 100 metros. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, más o menos cómo se tomaría. Aquí tiene 1800, pero realmente sería de 25, 50, 70 o 100 metros. Aquí tenemos un pequeño formatito de cómo se realiza siguiendo el estudio. Viene con la carretera, intersección, estado del pavimento, sentido, fecha, y aquí en esa parte vienen los minutos, los segundos que tarda el vehículo en registrarse. Y aquí es la distancia que recorre, aquí son las velocidades. Una vez hablando y recuperado todas las muestras en campo, se procede a realizar el trabajo en gabinete. Por eso empezamos con los datos viales. Son información sobre el tránsito vehicular que circula por una carretera como el volumen vehicular, su clasificación, el sentido de circulación, entre otros. Entre este tenemos este pequeño formato que nos entrega la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en esta parte viene el lugar, en este caso tenemos como ejemplo la carretera Amozoc-Teyzuclán, aquí en Puebla. El lugar, como ejemplo, tenemos aquí Amozoc, Puebla, Cajete y Rafael Los Rajales. La siguiente parte viene por el kilometraje donde se encuentra ubicada la estación. La siguiente parte, la TE, es el tipo de estación que nos indica si se encuentra antes de la población, en la población o después de la población. También venimos con el SC, que significa el sentido. Este también tenemos 3 números, siendo el 0 ambos sentidos, el 1 indica un sentido 1, 2 indica sentido 2. Luego venimos con el TDPA, que significa tránsito diario promedio anual. Asimismo venimos con la clasificación vehicular, que es en base a cómo distribuimos a los vehículos, teniendo que en M significa motocicletas, A se refiere al tránsito ligero como vehículos, camionetas ligeras, taxis y combis. Tenemos al B, que es el tránsito de autobuses y microbuses. Posteriormente tenemos con los camiones o tránsito pesado. Empezamos con C2, que es camión de dos ejes, C3, camión de 3 ejes. Luego venimos con los trailers de 3 ejes con permítame un momento. Aquí viene mejor explicado, con semirremolque de 2 ejes. Luego viene el tractor de 3 ejes, con semirremolque de 3 ejes, y el más grande de todos que lo han visto en la carretera, que es el que lleva la doble remolque. Asimismo, también la CT incluye otros, donde pueden incluir tractores, camiones que no incluyen en esta clasificación, y algunas motos vías raras. También, asimismo, otros viales que podemos encontrar por parte de la SCT, viene aquí una muestra de las carreteras que registra la SCT, y aquí venimos con sus nombres. Aquí se encuentra la capital de Puebla y aquí tenemos las más cercanas. Actualmente estamos hablando de la Puebla de Tehuacán, que es esta. Asimismo, también encontramos en la página de la SCT una versión interactiva digital en donde podemos encontrar aquí la distribución de las carreteras de la red nacional pavimentadas en el estado de Puebla. Asimismo, dando clic en como es virtual e interactiva, podemos recursos todos los datos que requerimos. Como lo estaba comentando hace un momento, aquí se presentan toda la información que nos puede proporcionar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Asimismo, también encontramos la información perteneciente a las casetas en el estado. También en esa misma página de internet podemos encontrar mapas temáticos, en este caso como puede ser, para conocer el nivel de servicio. Un nivel de servicio nos indica cómo está funcionando una carretera. Aquí podemos ver que nos encontramos con el servicio A, B, C, D, E y F, siendo el A el excelente, B bueno, C regular, D malo, E muy malo y F ya no funciona la carretera. Aquí podemos ver cómo se encuentra la ciudad de Puebla, que tiene algunos azules, unos verdes y muchos rojos. Recolección de datos viales por parte del ST, como le comentaba, son por 2 formas. La primera, que es por la caseta, que viene aquí registrando los datos de qué tipo de vehículo y la cantidad que circula. Y el otro, como les comentaba, que probablemente muchos han visto, se colocan las mangueritas sobre la carretera y se registran los datos. En nuestro caso vamos a hablar ahorita para el aforo mediante cámaras. En este caso creo que se pueden colocar, fueron las que colocan aquí en la carretera Cliscayo el pasado año. Y aquí tenemos otra que fue colocada en Veracruz. Para ello necesitamos de planeación y ubicación de las cámaras. Primero necesitamos la identificación de los puntos críticos de la vía. Este se puede encontrar principalmente en entrecruzamientos y en tronques. Así como también estoy primero del sitio, selección del equipamiento
Y permisos y autorización. Sí, es muy importante los permisos porque muchas veces la población, cuando ven que estamos colocando algún equipo de grabación, pues a veces tienen temor y nos preguntan qué estamos haciendo. Y si no tenemos apoyo de la policía y del gobierno, muchas veces han intentado detener la puesta de las cámaras. Asimismo tenemos la estación de las cámaras, en donde ponemos la preparación del sitio, configuración de las cámaras y pruebas iniciales. Algunos lugares como aquí, Puebla Centro, contamos con energía eléctrica, lo que hace muy fácil que se coloquen las cámaras. Pero en lugares remotos y rurales es complicado. Por ello a veces llevamos equipo especial, como son generadores o baterías. Una vez teniendo esto en cuenta, se procede a la recolección de datos, siendo el monitoreo continuo, donde tenemos que estar revisando periódicamente que las cámaras estén grabando y que no hayan sido abusadas por algo criminal. Una vez nos pasó que nos han retirado los cables que las conectan, se han robado las cámaras, ha sido un problemático de la seguridad. Pero la ventaja es que aquí la seguridad que pasa es que solamente el equipo corre riesgo, porque muchas veces cuando hacemos en campo el aforo, las personas son las que están expuestas, pero con este método es mucho más seguro. También tenemos el almacenamiento de grabaciones. Luego en gabinete, empezamos con análisis en gabinete, transferencia de datos, que bajamos la información del DVR hacia los discos duros. Luego viene con el análisis manual de las grabaciones. Una vez que ya tenemos los videos, se empieza a grabar, a forar, perdón, de forma manual. Seguimos con la clasificación y conteo de vehículos. Luego para el procedimiento de validación de los datos. Y terminamos con la evaluación de informes y resultados. Se analizan los resultados obtenidos para identificar patrones de tráfico, picos de volumen, así como otros indicadores relevantes, comparando así los datos con los estudios previos o con estándares de tráfico para contextualizar resultados y lograr la elaboración de informes para su entrega y presentación. Ahí, como pueden ver en ejemplo, una vez que estamos allí en la oficina, procedemos a bajar la información y se procede a aforar por medios manuales. En este caso contamos con los formatos, contadores, un lápiz y claramente los videos. Aquí tenemos un ejemplo de una hoja de aforo, donde viene la carretera, tramo, subtramo, origen, estación de aforo, fecha de aforo, el kilómetro y para mayor seguridad el nombre del aforador, porque luego a veces hay problemas que a veces no aforan bien y tenemos que revisarlo. Con ello nos facilita quién hizo el aforo y se revisará. Esta parte vienen las horas, los intervalos de cada 15 minutos, el tipo de vehículo, aquí viene el parcial de cada 15 minutos y la hora de máxima demanda. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se registran aquí los datos en un día. En este caso fue el domingo 18 de agosto. Podemos ver que empezamos desde las 0 horas hasta las 24 horas todo el día. Y nuevamente le comento que empieza por la hora cada 15 minutos, el tipo de vehículo. En este caso nos pidieron un poco más ampliar la clasificación vehicular, por lo que nos pidieron separar el vehículo ligero pick-up, las motos, microbuses, autobuses y omnibuses y los demás vehículos pesados. Aquí con las figuritas se puede uno apoyar más. Una vez que tenemos en cuenta el registro del diario y semanal, se hace el promedio. Aquí tenemos el promedio de este día, que fue de un total de 490 vehículos al día, siendo porcentaje A de 90.84, B 0.61, C2 2.60, C3 0.67, T3 C2 1.20, T3 C3 2.45 y T3 C2 R4 1.63. Estos valores para qué funcionarán en un momento más les comento. Una vez con esa información, se procede ahí en el gabinete de cada movimiento, nos da este resultado. Este fue en Fortín, Veracruz, un ejemplo que estamos mostrando acá, fue un entronque en T, y acá tenemos cada uno de los movimientos. Tenemos, por ejemplo, que tenemos que de Eugenio Garza Sara, 490 vehículos que estamos viendo en ese momento, van hacia Córdoba. Y también los encontramos aquí en la tablita. Aquí en la tablita tenemos cada movimiento, tenemos los TDPs, la clasificación vehicular, tanto por cada uno de los vehículos, así como las tres grandes, A, B y C. Como quedamos que la información recopilada en campo corresponde a una muestra de 7 días, en un periodo de 24 horas consecutivas. Sin embargo, en términos de diseño y proyecto de pavimento, se requiere un periodo mayor de aforo. Para que la cifra sea más significativa, debido a esto es necesario hacer una estimación del TDPA utilizando la siguiente metodología. Aquí se ocupa una metodología, como aforamos solamente 7 días, nos apoyamos con los datos viales para hacer la aproximación más cercana y convertir mi tránsito promedio semanal al tránsito promedio anual. Para ello, creamos esta tablita, donde venimos con mes, días, variación mensual, vehículos de A, TDPM, TDPA y FM. Estos valores, ¿dónde vienen? Vienen de esta tablita, que esta tablita viene igualmente los datos viales. Para enero tenemos que son 30 días por mes, 8.2,
viene de aquí, de enero 8.2. Y este valor viene de este valor de volumen tránsito mensual por ciento. Este resultado de dividir 8.33 entre 1.2, que es la división parcial de todo el mes. Al final tenemos que, como formamos en el mes de agosto, tenemos un factor del 0.76 para sacar nuestro TDPA. Una vez terminado el factor, se aplica y convertimos nuestro TDPS a TDPA. Si pueden ver aquí la tablita, aquí se ve. Se aplicó el factor de 0.490, me da 478. Y nuevamente el TDPA se aplica en todo el entronque y esta sería mi movilidad que tengo en este entronque tipo T. Ahora, para sacar la velocidad de punto, se considera que los datos en campo para realizar el análisis pertinente en una tabla para conocer estadísticas de velocidad de kilómetros por hora del tránsito en el tramo de estudio. Este es un ejemplo de cómo se llenó en este ejemplo real, igualmente ahí en Fortín, cómo estuvieron siendo la variación de los vehículos. Tuvimos que un vehículo tardó 5.3 segundos en llegar y se registró. Tenemos dos que tardaron 4.9 segundos, y sucesivamente con los demás. Está dividido asimismo en automóviles, autobuses y camiones. Una vez con los datos registrados, se procedió a hacer los cálculos. Aquí, estos factores y rangos que vienen de esta parte provienen de la SCT. Los intermedios, número de veces, X, F y acumulativo. Y una vez que esto se grafica, para obtener la velocidad de punto, se obtiene a partir del 80% perceptil del estudio. En este caso, para el 80% perceptil, que es este lado, aquí en este puntito, me da que son 54 kilómetros por hora, que va la velocidad promedio de los vehículos. Entiendo que tuvimos 89.30 en A, 4.2 en B y 6.58 en C. Otro tema muy importante, la tasa de crecimiento, que para conocer el volumen de tránsito futuro que circulará en la vialidad, se requiere llevar a cabo una predicción del tránsito bajo el supuesto de que el futuro se mantendrá en una tasa de determinancia histórica. Con esto lo sacamos a través de datos viales históricos, que en este caso ocupamos del 2023, descendiendo hasta el 2014, obtenemos estos TDPAs de los datos viales del SCT. Actualmente, el edad de estudio fue en este circulito cuadrado, perdón, en este cuadradito, y la estación de la que usamos datos fue aquí la cercana, la más cercana. Una vez con datos viales, se procede a rellenar esta hojita de cálculo, donde se agrega el año, el número de año, el TDPA, el año al cuadrado y el producto, que es equivalente a multiplicar de acuerdo al, ¿cómo se llama?, la potencia de acuerdo al número. En este caso, para este entronque nos da una tasa de crecimiento de 1.24, la cual podemos asumir aquí de esta forma, 2024 al 2013. 2023. Ahora vamos con las encuestas de origen destino. Con las encuestas de origen destino, como comentábamos, se hacen las preguntas y se hace una tablita versus origen versus destino. Con esta tablita obtenemos las líneas de deseo que nos indican hacia dónde los conductores desean ir. En este caso, el más fuerte fue de Toluca hacia México. Con respecto a la simulación, una vez recabados los datos, se procede a realizar el cálculo de cómo se encuentra nuestra intersección. Aquí tenemos un ejemplo. Está en inglés porque el programa que ocupamos está en inglés, pero aquí podemos ver los datos que metimos. Este fue de la carretera por la escala Belén, el día 28 del 6. Aquí podemos ver los líneas de líneas. L es left, frente y izquierda, que son los movimientos que había en ese momento. Aquí los cálculos están presentes, pero aquí el resultado, aquí me viene indicando los niveles de servicio. Tenemos que para el este es C, para el noreste es C también y C. Estos son los niveles de servicio, como le comentaba en la imagen del diagrama anterior, que vimos que era nivel A, excelente, nivel B, bueno, nivel C, malo. O sea que este estaba empezando a estar mal, este entronque. También venimos hablando de las señales verticales. Tenemos señalamiento preventivo, que la clave es SP, que significa señal preventiva, y venimos con algunos ejemplos. Como su nombre indica, esas señales se ponen antes de algún obstáculo en el camino, como puede ser alguna curva, algún entronque o alguna salida. Luego tenemos las señales restrictivas, que como su nombre indica, nos restringen acerca de algún movimiento, alguna velocidad o alguna acción. La más común, pues creo que es la de alto. Su clave es SR, señal restrictiva. También tenemos las señales informativas, que las que nos indican algunos comentarios como nombre de calles, sentidos y direcciones.
También tenemos las señales informativas de destino que nos indican hacia qué dirección se encuentra alguna población o algún lugar de interés. Para las señales informativas de recomendación son como las de colocarse el cinturón, transporte público y ciclistas en contraflujo. Su clave es SIR. También tenemos las señales de información general, como cuántos habitantes tiene una población, alguna plaza de cobro o rampas de frenado. Asimismo tenemos las señales de turísticas que nos indican algún sitio de interés. La clave es SIT. Puedo dar algunos ejemplos: playa, pirámides, grutas. Asimismo tenemos el catálogo de dispositivos de protección de obra. Estos probablemente los están viendo cuando vienen aquí, porque en la pantalla actualmente están dando mantenimiento, son de color naranja reflejante y fondo negro. Este es un ejemplo de un señalamiento. Pero aquí el ejemplo, cómo se deben de colocar. Como bien se ve, la preventiva se coloca antes de la restricción, así como las de dirección se colocan hacia qué dirección puedes tomar. También tenemos la presentación de resultados. Una vez realizado el aforo vehicular y la estrategia de tránsito, obtenemos estos datos. Como el ejemplo anterior, acá tenemos cómo está el movimiento vehicular de ese entronque. Tenemos aquí el TDPA, la clasificación vehicular en A, B, C y trailers, la tasa de crecimiento. Una vez con esta información obtenida, esto sirve para ayudarnos a hacer el cálculo de la estructura de pavimento. En su caso, se ocupó para este proceso terracería, subrasante, subbase, base, carpeta, y con el programa DISPAP se procedió a hacer el cálculo. En este cálculo que hicimos, se ve que efectivamente la vida del proyecto es efectiva y la propuesta que hizo de pavimento es correcta. En dado caso que la propuesta de pavimento hubiera sido demasiado ineficiente, nos daría que es incorrecta y nos saldría aquí en rojo. Con respecto a la semaforización, aquí podemos ver cómo se presentan en un planito. Como en la simbología podemos ver que sentido de circulación estacionado, en verde sentido de circulación movimiento, en café sentido de circulación movimiento con precaución. Las flechitas azules las tenemos como semáforo vehicular y las magenta como semáforo peatonal. Ese tronque que fue en la Puebla Tlaxcala, podemos ver que aquí están los semáforos, los movimientos, cómo se presentan. Tenemos dos semáforos de este lado, dos acá, uno en ménsula, uno individual, dos acá y otro aquí otra vez, dos semáforos. Para el ciclo, tuvimos que fue un ciclo de 102 segundos con 4 fases, siendo que la fase 1 presenta que el movimiento de Chautempan hacia Estulco y los demás movimientos izquierda-derecha es verde y dura 10 segundos. Luego 3 segundos en amarillo y de ahí en adelante para esta fase es rojo. Para la segunda fase empezamos que es el movimiento de Estulco a Chautempan en verde, luego 3 segundos en amarillo, posteriormente todo en rojo. Así sucesivamente con todas las fases. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se usa el señalamiento de dispositivos de control de obra. Aquí podemos ver el de que se encuentra en el tronco en construcción, hombres trabajando, reducción de carril, velocidad, bandereros, transitamos, conos, transición y terminamos con la determina tramo en construcción. La presentación del plano lleva el norte, un croquis, descripción de la ST, de cómo se deben colocar las señales, cortes, secciones y la cantidad de catálogo de señales que se van a ocupar en este caso. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo hacen para unir estos estudios cuando se hacen el urbanismo? O sea, si hay una mezcla ahí, se sientan a platicar entre estos estudios y la gente se dedica a la urbanismo urbano. Sí, porque por ejemplo, supongamos que que tenemos aquí esta carretera. Si necesitamos, no sé, cada carril por hora puede soportar 2.000 vehículos. Si me están pasando 3.000 vehículos por hora, entonces necesito por lo menos 2 carriles. Tengo que llevar a un acuerdo con un organismo que me dé el espacio. También, si hay peatones, si hay mucho tránsito peatón, tengo que hablar con ellos para que pongan un semáforo peatonal para que pueda transitar la gente en paz. También, sí, es mucha que tiene que ver, mucha relación. También los entronques, el tipo de entronque, diseño. Por ejemplo, aquí las velocidades que se están manejando. Si una es muy alta, pueden necesitar una glorieta muy grande para que pueda mantener la velocidad. Tiene mucho que ver en eso. Por ejemplo, en semaforización, aquí estamos viendo puro vehicular, pero también si hay mucho peatonal, tengo que mantener el semáforo para peatonal, no para solamente los vehículos. Y, por ejemplo, ¿ahí cómo es? ¿Primero entra el urbanista y usted o cómo es esa parte de la planificación? Tenemos que ir de la mano. En primer lugar, se tienen que hacer los estudios de aforos, porque se va a determinar cuántos vehículos están pasando en una carretera ya existente, o en su caso que va a ser una nueva vialidad, tenemos que sacar los estudios de origen-destino para determinar cuántos vehículos quieren ir de aquí para allá.
Una vez que tengamos en orden, vamos a ver con los urbanismos, ¿sabes qué? Pues necesito aquí, este terreno está baldío, quiero ocuparlo, ¿qué voy a necesitar para los permisos para poder cruzar? O a su vez necesito ampliar, ¿qué me va a afectar? ¿Cuántos jardines voy a quitar? ¿Cuánto voy a demoler? Y a su vez me van a decir, no, pues tienes que, vas a quitarme 10 árboles, vas a tener que poner unos 100 árboles, vas a tener que poner paseo peatonal, vas a tener que poner un semáforo. Sí, pero va mucho de la mano. Ok, y una pregunta más, desde tu experiencia, que aquí en Puebla, ¿cuál sientes que es, o sea, de dónde se ha hecho mejor estudio de tránsito? No sé si se han hecho, estamos claros No, que sí, tienen que puede que hacer, no, porque pero, México no autoriza ninguna obra en construcción si no presenta todos los estudios correspondientes. ok. Y, pero, por ejemplo, aquí donde tú has visto que sí, realmente sí se hubo un buen estudio. Pues, pues estudios ha hecho muy buenos incluso aquí en el de, ¿cómo se llama? Abastos, en la Central Camionera del Sur. Ahí para que veas, se hizo toda esa conformación. Ahí no solamente fue un estudio de tránsito, fue ¿cómo se, permíteme? Un estudio general de movilidad. Ahí no solamente se vieron vehículos, vieron peatones, ciclistas, gente capacitada, todo lo que se requería. Se hicieron rampas, todo lo que tiene que verse con ustedes, con los de vialidad, ahí se tuvo que ver. Para mí yo creo que el más completo ahorita es el del CAS. De los poquitos que he estado, para mí es el del CAS. Fue estudio completo, se determinó los vehículos que están pasando, las rutas de los autobuses, cuántos van a pasar, cuánto van a ascender y descender los vehículos. Sí, estuvo muy completo ese estudio para mí. ¿Algún otro comentario? Bueno, hablando de la seguridad vial, o sea, me he dado cuenta que últimamente en periféricos, bueno, igual creo que en estas vías, que son como vías rápidas, ha habido muchos accidentes. Entonces, tal vez en parte sí compete lo que es lo de los ciudadanos, pues, la educación. Respetar las señales, claro, señalamiento. pero, bueno, ya dejando de lado eso, por así decirlo, ¿qué alternativas o qué opciones tenemos nosotros como para poder mitigar esos riesgos, por así decirlo? Esos riesgos. Primero, pues, con la base del estudio se determina, en base a la geometría, qué velocidad primero se debe circular en la carretera. Es lo primero. Segundo, debe estar bien mantenida por parte del gobierno y que pues no se ocurran accidentes. ¿Qué otra cosa tiene que ver ahí? Pues el señalamiento, que esté bien, por ejemplo, ahorita se ven con los carriles, con las señales horizontales, que son las líneas, se ven bien los carriles. Pero hay que respetar mucho eso. Muchas veces pasa que ya me pasé y ahora me meto antes. El semáforo está en rojo o está en amarillo y paso. Por norma, cuando está en amarillo, uno no debe de pasar. Es cuando debe detenerse. Pero aquí parece que el amarillo es, písale más duro que si no se pasa a rojo. Sí, es un problema que tenemos. Principalmente yo pienso que aquí, a veces más que pues, a nivel técnico, hacer mucho educación vial. No le damos permiso a los peatones en el paso de cebra, no respetamos los semáforos, cuando hay puentes peatonales no los queremos usar. Yo no entiendo a veces por la gente que está pues, con algún problema, pero la gente que está saludable, joven, pues podemos usarlos. A veces, ¿qué hacemos? Pues como este caso, que son 6 carriles, nos echamos una carrerita y lo que Dios diga. A lo mejor de día no hay mucho problema, pero anoche, cuando un vehículo no lleva bien apropiadas sus luces o sus frenos, son muchas cosas que tienen que ver ahí. También el estado del conductor, si va un poco tomadito, si va sin dormir, muchas cosas han pasado ahí. Pero nosotros como peatones, pues sí que nos toca ir a la defensiva, peatones y ciclistas. ¿Por qué? Porque si hay un accidente, el coche, pues aunque una valleta y ya. Pero lo que es civil y peatones y motociclistas, es muy fuerte los accidentes. Pero mi recomendación sería seguir el señalamiento vial y usar los puentes. Yo quiero hacer una última pregunta. Sí. Aquí lo que dice que el conductor tiene 68 la responsabilidad en accidentes. Entonces, cuando, por ejemplo, no se está en periférico y siempre, no, es que este periférico lo pusieron con las partes. O sea, realmente, yo no veo, por ejemplo, que acá diga por estudio o la obra en sí. ¿Realmente sí es más culpa de nosotros como conductores o sí tiene que ver también de la manera que Ambos tienen que ver. Por ejemplo, de hecho hay una señal que no debe seguirse, pero sí existe, se llama curva peligrosa, que es ves que las demás son como una curvita, es como una recta. No deben existir curvas peligrosas, desgraciadamente sí existen. ¿Qué hace el ingeniero para mitigarlo por la falta de ese recurso o de espacio? Pues poner la señal máximo 60. Pero pues vengo de 80, 90 y no quiero bajar mi velocidad, pues cuando pasan los accidentes. También otro punto muy importante es que tuvo que haber sobre elevación, que eso ayuda mucho a reducir la salida de los vehículos. También habría que comentar que el periférico ecológico fue construido hace ya bastantes años y las condiciones para las que fue construido en aquellas épocas ya no son las actuales. Número de vehículos, velocidad de circulación, capacidad vial, ya abrieron muchos accesos irregulares que antes no existían, hay muchos
fraccionamientos que abrieron accesos en los que no hay carriles de aceleración y desaceleración, y pues infinidad, ¿no? Perdón, hablando de eso, de accesos irregulares, otro punto importante. Por ejemplo, aquí pues quiero pasar, abro mi retorno y ya entro. Otro ejemplo son, por ejemplo, aquí no hay mucho problema con las que son empresas grandes porque ellos hacen sus estudios para acceso y descenso, pero hay otros que no son tan grandes que nada más abren su tiendita o su taller de llanterías y ahí se paran. No es malo, el problema es que no enseñaron un lugar para que la gente se pueda detener y ascender. ¿Algún otro comentario? Yo. Por ejemplo, para los estudios de tránsito y bueno, el transporte que ustedes realizan, bueno, ¿qué se requiere o para qué dependencias trabajan o cómo es que se realiza el estudio? Bueno, ¿para qué pero, como digo, para cualquiera que quiera hacer alguna carretera o una vía, se requieren estos estudios. ¿Quién los solicita? Principalmente el gobierno, principalmente. Pero también hay empresas que los solicitan externamente, pero porque se los pide el gobierno. Como le comentaba, si quiero que, por ejemplo, poner aquí el IKEA, es un ejemplo que está aquí enfrente, pues ¿qué necesito para ponerlo? Primero el terreno. Luego, ya que tengo el terreno, pues vienen los estudios de levantamiento topográfico, ya viene el proyectista, el arquitecto, pero viene la parte muy importante que es el acceso. ¿Cómo voy a acceder a este centro comercial y cómo voy a salir de él? Y ahí nosotros vemos que tienes que hacer tu acceso, cuánta velocidad tiene que ir, cuántos cajones de estacionamiento tiene que tener. Todo eso tenemos que ver nosotros. Eso es muy importante. Para cualquier carretera, para sacar el ancho de pavimentos, la capacidad de los vehículos, el nivel de servicio, todo eso tiene que ver. Pero aquí especialmente lo solicita pues, el gobierno. Si no, no da permisos para construcción. ¿Algún otro comentario? ¿No? Sí, está Bueno, pues debido a que ya no hay alguna duda por los asistentes, le agradecemos mucho al ingeniero Carlos Isaí Cruz García por la brillante exposición. Entonces, por su atención. Gracias. Ahí está la cámara.